Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Transferencia recibida. Operación exitosa. Transferencia lista. Hola, bienvenidos a Peras y Manzanas. ¿Cómo los trata el verano? Más bien, ¿cómo ustedes están tratando al verano? Pues el verano tuvo un día, este lunes, que ha sido llamado el lunes negro. Yo sinceramente no sé si ha sido tan negro porque hemos visto cierta recuperación en los mercados, pero normalmente cuando hablamos de lunes negro o cualquier día negro, pues nos estamos refiriendo a un día de pérdidas o un día complicado en los mercados financieros, aunque de repente, pues yo que soy muy literal, de repente digo, ¿y no debería ser más bien rojo? Pero claro, depende de cómo entendamos los términos. Entonces, más allá de que si fue el lunes negro, rojo o de cualquier otro color, creo que es importante entender lo que está sucediendo en los mercados financieros. Y para entender lo que está sucediendo en los mercados financieros, pues me parece lo adecuado tener a alguien que entienda cómo funcionan las inversiones en los mercados financieros. Y por eso hoy está con nosotros Luis González Saucedo. Luis es vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton, una gran administradora de fondos. Es miembro también del consejo de la misma operadora. Y bueno, Luis, ustedes lo habrán leído, lo habrán visto por ahí en Twitter, bueno, ahora llamado X, que siempre está tuiteando de cosas relevantes para la economía mexicana, la economía global, pero en particular para los mercados financieros. Y además, Luis, esto es muy importante, Luis, además tiene otro podcast. Luis es co-creador y co-conductor de Money Talks, el otro lado de la moneda, así que en esta comunidad podcastera, pues nos echamos aquí porras uno a otro. Luis, bienvenido una vez más a Peras y Manzanas. Mil gracias, Vale. Gracias por la invitación, gracias por la introducción. A ver, Luis, yo estaba viendo lo que ha sucedido en los mercados financieros, lo que sucedió lunes, lo que sucedió martes, y más allá del color que le podamos poner a este lunes, creo que ha habido o hay una cosa, una razón que puede explicar algo, quizás no todo, pero algo de lo que está sucediendo en los mercados financieros. Y es esta idea, este concepto que se oye muchísimo, que es el carry trade. El carry trade, como ustedes le quieran decir, el carry trade. Y a razón o con razón del carry trade, hay muchísimas cosas que pueden explicarse o que quizás también puedan ser la justificación, ¿no? O el pretexto. Y de repente cuando no entendemos bien o nadie entiende bien lo que está pasando con el peso, pues decimos, es que es por el carry trade. O cuando no entendemos bien qué está pasando con el dólar, es que es por el carry trade. O cuando no entendemos bien lo que pasa con el lunes negro, decimos, es que es por el carry trade. Y entonces, Luis, pues a mí me parece bien importante entender y de qué rayos estamos hablando cuando decimos carry trade. ¿Qué es eso? Y ya después, Luis, te preguntaré, y bueno, ¿qué pasó el lunes? No, a ver, sí, es un término importante de entender, sobre todo porque ha crecido en relevancia los últimos 2 años. En esencia, el carry trade es cuando un inversionista global va a un país que tiene tasas bajas, como Japón, ¿no? Japón ha tenido tasas bajas los últimos 15 años, estuvo en 0, estuvo en menos 0.1, ahorita está en 0.25, pero bueno, sigue siendo bajas, es un país con tasas bajas. Entonces pide prestado a un banco japonés, una institución japonesa, saca el dinero de Japón, saca el dinero del país de tasas bajas y se lo lleva y lo va y lo invierte en países con tasas altas. Llámese México, llámese Brasil, llámese Turquía, incluso Estados Unidos, que no tienen las tasas tan altas como México, pero que sí son tasas relevantes, 5.5%. Ahora, cuando dices esas tasas, Luis, perdóname la interrupción, pero es que me parece bien importante entender esto. Entiendo la parte de pedir prestado en Japón o donde sea que esté pagando una tasa de interés tan baja. Entonces me puedo imaginar a un inversionista global. Esto es bien importante porque de repente nos pensamos todos como inversionistas y creo que pues si tenemos nuestra cuenta maestra y nuestro fondito de inversión, pues no creo que estemos en el mismo conjunto de a quienes nos estamos refiriendo ahorita. Cuando estamos hablando de estos grandes operadores, de estos grandes fondos de inversión y puedes acceder a recursos
a una tasa de interés muy baja en cualquier lugar del planeta, pues tienes acceso a esto, ¿no? Entonces, de repente tienes acceso a una tasa de interés muy baja, vamos a suponer en este caso específico Japón, que te puede prestar a una tasa de 0% o a una tasa de 0.1%, tomas ese dinero y te lo llevas a otro lugar. ¿De qué tasa de interés? Cuando me dices te lo llevas a otro lugar y lo inviertes, sí, dices México y en México pues estamos pagando por ahí del 11%, hablas de Turquía, hablas de Brasil, pero también de Estados Unidos. Y en Estados Unidos pues sí, la tasa es 5%, pero únicamente nos referimos a esa tasa de interés o también podemos estar pensando en el rendimiento que pueden tener acciones que están en los mercados de valores y que pues de alguna manera te la estás jugando, pero que te están pagando buenos rendimientos o por lo menos históricamente te han estado pagando buenos rendimientos. A ver, o sea, sí, puedes decir invertir a lo que tú quieras, sin embargo, pues le metes una capa más de riesgo a tu inversión, Claro. ¿no? Ahorita vamos a platicar de que justamente para que funcione el carry trade se requieren 4 condiciones, ¿no? La primera es, obviamente, ir a pedir un lugar a tasa baja, ¿no? La segunda es ir a invertir ese dinero a una tasa alta, eso ya lo hablamos. Pero también hay otras 2 condiciones que tienen que ver con el tipo de cambio, ¿no? A ver. El yen o la moneda del país en donde estás pidiendo prestado se tiene que depreciar, ¿no? O que esté estable o que se esté depreciando. Si se empieza a Está perdiendo valor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto, perdiendo valor. Si se empieza a apreciar, pues obviamente el rendimiento que estás consiguiendo en la estructura se empieza a menguar. ¿Por qué? Porque tú sacaste el dinero de Japón y después lo tienes que regresar a un yen más caro. Ya. ¿No? Entonces lo que buscas es que se deprecie o que se mantenga igual. Y por el otro lado, pues buscas también que la moneda del país receptor, México, Estados Unidos, Brasil, Turquía, se aprecie. ¿Por qué? Porque tú vas a comprar el peso, lo vas a comprar barato, ¿no? Y después se va a apreciar. Y cuando tengas que salir para regresar el dinero a Japón, pues obviamente quieres venderlo con un peso más apreciado, ¿no? Entonces, en esencia se tienen que dar esas 4 cosas para que el carry trade funcione. Y si te fijas, los últimos 2 años pasaron, ¿no? El peso pasó de 20 a 16.5, el yen pasó de 130 a 160, no, ahí tienes la depreciación del yen, la apreciación del peso. Japón seguía con tasas bajas y México tenía tasas del 11%. Entonces, las 4 variables se dieron los últimos 2 años para que esta estrategia, este carry trade, rindiera más del doble del S&P, ¿no? Es decir, a ver, déjame intentar, Luis, resumir esto que me estás diciendo. El carry trade básicamente es pedir prestado en un lugar donde las tasas sean muy bajas y llevarte esos recursos a un lugar donde obtengas mayor rendimiento. Claro, ese rendimiento estará en función no solo de la tasa de interés a la que pides prestado, sino también de los tipos de cambio en las monedas en las que estás haciendo esta operación financiera y si se aprecia o si se deprecia la moneda, porque pues tú sacas yenes, los pasas a dólares y luego tienes esos dólares y los vuelves a regresar a yenes. Entonces, no únicamente tienes que considerar la tasa de interés, sino también el tipo de cambio y el tipo de cambio, pues esperado, el tipo de cambio que crees que va a tener, que va a haber en el futuro, ¿no? Exacto. Entonces, son esas 4 variables. Muy bien. Y los últimos 2 años se movieron a favor del inversionista, ¿no? Y la verdad es que hizo un chorro de lana. Hubo muchísima lana ahí, más que el S&P, prácticamente el doble. Pues no la pasaron mal los inversionistas en estos últimos 2 años. No, definitivamente no la pasaron mal, hicieron mucho dinero, ¿no? Muy bien. Ahora sí, ¿qué pasó el lunes? El lunes es, digamos que es no quiero decir el final porque todavía no se termina de desenvolver todo esto que ha sucedido, pero sí fue como el pánico de 3 estocadas distintas que se dieron los últimos 2 meses. La primera estocada vino el 3 de junio y no tiene nada que ver con Morena, pero sí tiene que ver con las elecciones. Las elecciones no salieron como el mercado esperaba y si mal no recuerdas, el 3 de junio el peso se depreció de 17 a 18.5. También Sudáfrica tuvo elecciones ese fin de semana y también el rand sudafricano se depreció. Entonces, las elecciones de los últimos 2 meses han hecho que las monedas emergentes, particularmente México, se deprecien. Ya. Para que te des una idea, esa depreciación de la elección
le tiró más o menos como 10% de rendimiento al carry trade. Es decir, ok, sí, ya ganaste el doble que el S&P, pero en apenas 10 días perdiste 10%, ¿no? Entonces el carry trade se vuelve menos atractivo. A partir de ahí el mercado se empieza a volver nervioso, decir, ok, de las 4 variables hay una que ya se está empezando a mover en mi contra, que es el peso mexicano. Después, semana pasada, Banco de Japón, de manera sorpresiva, porque el mercado no lo esperaba, decide subir su tasa de 0.10 a 0.25. No suena mucho, pero si volteas a ver, Japón no había tenido tasas así de altas y así de altas, entre comillas, en los últimos 10, 15 años, ¿no? Entonces, otra variable se empieza a mover en contra del carry trade, ¿no? Es decir, Japón empieza a tener tasas un poquito más altas. Esa es la segunda estocada. Y la tercera estocada viene el viernes pasado con el dato de desempleo de Estados Unidos, que sale peor de lo que el mercado esperaba, lo que habla de una posible ralentización económica o incluso como que empieza a haber miedos de recesión. Y entonces el mercado dice, ok, la Fed va a empezar a bajar tasas antes de lo esperado, ¿no? O mucho más violento de lo que se esperaba. Y entonces ahí tienes una tercera estocada, que es la tasa del país receptor, la tasa en donde voy a invertir lo que pedí prestado, se está volviendo menos atractiva porque van a empezar a bajar tasas. Entonces, cuando sucede esto el viernes, Japón ya estaba de fin de semana, ¿no? Japón ya estaba dormido, ¿no? Eran las 10, 11 de la noche en Japón. Y Japón abre nuestro domingo a las 6 de la tarde. Es decir, Tokio abre a las 9 de la mañana, que es México 6 de la tarde, domingo. Y entonces dices, ok, el carry trade se está, o sea, ya de las 4 variables, 3 se están moviendo en contra. Bueno, además el yen también se está empezando a apreciar, ¿no? Entonces ya tienes esas 4 variables moviéndote en contra y dicen, ok, pues vámonos, ¿no? Esta idea de que las 4 variables se van a mover a nuestro favor ya no es así, sino todo lo contrario, se están moviendo en contra. Y pues como en cualquier pánico, pues todo mundo intenta salir por la misma puerta. Generalmente esa puerta es estrecha. Y entonces se vuelve un caos, ¿no? Y entonces, ok, mencionabas al inicio, lunes negro, no lunes negro. Para Japón fue negrísimo o rojísimo, ¿no? Tuvo su peor caída desde 1987, ¿no? Prácticamente 40 años no había caído la bolsa. Impresionante las caídas de las bolsas principales de Japón. Exacto. Y después eso se contagia al lunes, a nuestro lunes, en donde, pues sí, las bolsas caen 3-4%, el tipo de cambio se te va casi a 20, ¿no? Pero en esencia es eso, es gente deshaciendo el carry trade, diciendo, ok, la era de oro en donde las 4 variables se movían a nuestro favor, pues ya no es tan clara, ya se está deshaciendo. Entonces vámonos, ¿no? Vámonos, hay que regresar, bueno, desinvertirse en México, sacar el dinero de México, llevarlo a Japón y repagar los préstamos. Si te fijas, una parte del carry trade es eso, es no meter tu propia lana, ¿no? Vas y pides prestado, claro, pero no es tu capital, claro, ¿no? Entonces, si fueras tu capital, pues tu capital se va a cero y bueno, ya nada, terminas con nada, ¿no? Pero si es un capital prestado, pues terminas perdiendo lo que no tienes, ¿no? Entonces, no solo terminas en cero, sino que además terminas endeudadísimo. Entonces, tampoco puedes jugarle al valiente y decir, vamos a ver hasta dónde nos lleva esto, porque eventualmente pues, pierdes ahora sí que hasta la camisa, ¿no? Y incluso más, terminas en deuda. Entonces, como no estás apostando tu capital, estás apostando el capital de alguien más, pues también eres como más sensible a que si las cosas se voltean, pues tú tengas que salir corriendo, ¿no? No sé si me expliqué. Sí, porque al final del día son obligaciones que tú tienes frente a ese que te prestó los recursos. Luis, te quiero preguntar una cosa que a mí me preguntaron, ahora sí que te voy a pasar la pregunta, que me preguntaron en estos días y en estos movimientos del mercado financiero o de los mercados financieros. Es, Valeria, no exageres. Si la tasa de interés estaba en 0.1 en Japón y de repente pasó a 0.25, o sea, no seas exagerada, es bien poquito, es una diferencia de 15 puntos base, o sea, no puede ser que un dato así o la creación de empleo de 114,000 empleos en Estados Unidos, que sí, bueno, no fue los 175,000 que se esperaban, pero oye, pues se crearon empleos, 114,000, o sea, no puede ser que esto esté teniendo el impacto que está teniendo en los mercados financieros. Valeria, me parece que estás exagerando. ¿Cómo lo ves, Luis? A ver, o sea, suena lógico, lo que te dijeron suena lógico,
el tema no es si es de punto 10 o punto 25, el tema es, digamos que el forward guidance, lo que te dice el Banco Central que va a seguir haciendo. Y lo que te dice el Banco Central de Japón que va a seguir haciendo es vamos a seguir subiendo tasas. Entonces ahorita es punto 25, probablemente en 3 meses sea punto 50, ¿no? Entonces, dado que los mercados se adelantan, pues ¿para qué esperarme a que sea punto 50? Mejor me salgo ahorita que es punto 25 y listo, me dejo de preocupar, ya gané el doble del S&P los últimos 2 años, no necesito más, ¿no? Entonces, esa es una, ¿no? El forward guidance era lo que se llama como hawkish o restrictivo. El Banco Central japonés va a seguir subiendo tasas. Y el segundo es el dato de empleo. No fue tanto el dato de empleo que no estuvo o que estuvo abajo de los estimados, sino más bien que ese dato de empleo detonó una cosa que habían estado siguiendo los economistas y los financieros a nivel global, que se llama el SAM Rule, ¿no? O la regla de SAM, que en esencia te dice que el promedio móvil de la tasa de desempleo de 3 meses, cuando supera a su mínimo de los últimos 12 meses, entonces es un indicador, según ellos, indiscutible de recesión. Y lo que pasó este viernes fue que el SAM Rule o la regla de SAM se activó. Te dice el SAM Rule, ¿sabes qué? ¡Pum! Ya estás en recesión, ¿no? Las últimas 10 veces que se activó el SAM Rule es porque ya estás en recesión o estás a punto de caer, ¿no? Entonces, pues eso obviamente salió en todos los periódicos financieros, en todas las notas, y eso asustó a las personas. Ya estamos en recesión, la Fed tiene que empezar a recortar tasas. Ahora, estos pequeños movimientos de tasa, porque entiendo esto que nos explicas de la SAM Rule, pero los pequeños movimientos de tasas que va más allá de los datos de empleo publicados por Estados Unidos el viernes, pues es una de estas variables que siento que de repente nos las vamos inventando o nos vamos buscando, porque una recesión, te acordarás, Luis, que estaba pronosticada desde octubre de 2022, una recesión, ni siquiera una contracción o una ralentización, una recesión en Estados Unidos. O sea, lo que se decía en octubre de 2022 es con 100% de probabilidad vamos a llegar a una recesión o Estados Unidos va a llegar a una recesión en los siguientes 6 meses. Y pues la recesión, estamos en agosto de 2024 y pues la recesión, así como ya tasas de crecimiento negativas, simplemente no llega. Pues no llega. Sí, no, claro. Y a ver, y lo mismo podría estar pasando con esta SAM Rule, ¿no? Lo mismo podríamos decir, ok, exacto. Los últimos 10 veces no ha funcionado, pero pues esta vez no. Y la verdad es que la pandemia, y esto nos da para varios peras y manzanas, pero la verdad es que la pandemia vino a cambiar muchísimas cosas de los modelos económicos, ¿no? Estas ideas del modelo económico antes de la pandemia no necesariamente es aplicable a rajatabla después de la pandemia. Yo sinceramente no creo que el SAM Rule te esté diciendo que ya estemos en una recesión o que sea inminente. ¿Por qué? Porque estás viendo como todos los otros datos económicos que ninguno o muy pocos te están señalando una recesión, ¿no? Entonces, como podría explicarse es que venimos de un desempleo tan bajo que la SAM Rule se activó, pero no porque sea una recesión. Pero las condiciones son distintas. La verdad es que el mundo cambió. Un tema estadístico, ¿no? Y la misma autora de la SAM Rule ha dicho, a ver, esto es un tema estadístico y no es a rajatabla, ¿no? Pero pues a nosotros nos gustan seguir reglas y si nos dice que la SAM Rule funciona las últimas 10 veces, pues la 11ª también va a funcionar, ¿no? Ahora, Luis, comentabas hace un momentito que estos datos, sí, tuvimos el dato de empleo y de desempleo que no fue tan optimista o tan positivo como quizás los mercados esperaban o el mercado esperaba, pero hemos tenido otros datos que no se ven tan mal. Y luego, pues vemos esta caída, este lunes negro, con estas caídas tremendas en Japón y caídas en las bolsas, pues prácticamente las bolsas más importantes del mundo, evidentemente incluyendo Estados Unidos, pero luego el martes todo rebota. Y entonces la pregunta es, ¿por qué rebotó? ¿Rebotó porque se pasaron el lunes? ¿Rebotó porque salieron buenos datos? ¿Rebotó porque sí, nos equivocamos y la verdad es que no era por ahí? ¿Rebotó porque hay la regla del rebote que dice que cuando bajas subes? O sea, ¿qué es lo que pasó el martes? Porque pues el lunes todo era terrible y de repente el martes ya no era tan terrible. Creo que justamente eso apuntala a la idea de que lo que vimos el lunes fue mero pánico, ¿no? Generalmente, como dices, después de un día muy malo tiende a haber un rebote, ¿no? Lo que luego le llaman el rebote del gato muerto, ¿no?
Claro. Pero generalmente Sí. el gato muerto no rebota 2 pisos, rebota unos centímetros y después vuelve a caer. Un poquito, exacto. Entonces, o sea, hoy rebotó pues prácticamente todo lo que perdió el lunes, ¿no? Entonces, esto no suena al rebote del gato muerto, esto suena más bien a que pues el mercado se dio cuenta de que estaba exagerando los movimientos, ¿no? Y suena a que la razón principal de la bajada fue simplemente pues sí, de estar deshaciendo posiciones del carry trade. Ya se deshizo, según algún análisis de JP Morgan que salió hoy, alrededor del 50, el 60%. Si te fijas, era una posición que se había creado durante 2 años que se deshizo en un día, ¿no? Entonces, exacto, son desequilibrios, desajustes que se crean en un montón de tiempo. Lo que pasa es que, pues, en ese montón de tiempo se están generando beneficios de los que en ese momento, pues, nadie quiere hablar, porque todos los que están generando los beneficios, pues, hombre, muchas gracias, vengan para acá esos beneficios. Y de repente cambian esas condiciones y esos beneficios, pues, o más bien ya no se dan las condiciones para que se sigan manteniendo sus beneficios. Exacto. Y generalmente cuando se deshace una de estas cosas, se deshace muy rápido. Claro. ¿No? Y o sea, el 50% se deshizo en un solo día, ¿no? Lo que se acumuló en 2 años se deshace en un solo día. Y pues obviamente eso es la idea de que todo el mundo está queriendo salir por la misma puerta, una puerta que tardó 2 años en meter a toda la gente al local, ¿no? Entonces no es, o sea, va a generar caos, va a generar problemas, va a generar disrupciones en el mercado. Ya que la gente terminó de salir, pues entonces ya podemos otra vez regresar a la normalidad, que creo que es lo que estamos viendo, creo que es lo que vimos este martes, ¿no? Luis, la última pregunta. ¿Vienen rachas de volatilidad, de movimientos, de ajustes, o pues nos formaremos todos y saldremos por la misma puerta muy acomodaditos? Pues a ver, yo creo que el segundo semestre de este año sí va a ser bastante movido. No hay focos de volatilidad, tanto locales como globales, que nos van a estar acompañando en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre, ¿no? Entonces yo creo que sí vamos a ver focos de volatilidad en lo que resta del año, desde Jackson Hole, ¿no? Que es el 22 de agosto, en donde generalmente la Fed lo utiliza como plataforma para hacer cambios en su política monetaria. Después viene septiembre, aprobación de las reformas, etcétera, etcétera. Después viene la elección de Estados Unidos, después viene el presupuesto, después viene un cambio en Banxico, un cambio en la Suprema Corte. Creo que todavía vamos a tener factores locales y globales de volatilidad de aquí al resto del año. O sea que más nos vale tomarnos un bonito té de manzanilla para poder aguantar esto un poquito más en calma. Correcto. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros en Peras y Manzanas y pues seguiremos viendo qué está pasando en los mercados. Sí, sabíamos que había desequilibrios, pero pues nunca sabemos cómo se van a ir desenvolviendo, cómo se van a ir acomodando. Creo que lo que pasó el lunes, lo que está pasando en estos momentos en los mercados financieros, pues nos da unas pistas de cómo se están moviendo las cosas. Como siempre, muchísimas gracias por estar en Peras y Manzanas. Valeria, mil gracias a ti, gracias a quien nos escucha y pues hablamos pronto. Un abrazo, nos escuchamos pronto. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy, el podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.